Hola a todos, traigo esta historia de horror. La primera historia se llama La llamada sin fin. El reloj de la cocina marcaba las 2:37 am cuando el teléfono de Carmen comenzó a sonar. Estaba en el sueño más profundo que había tenido en días, agotada tras una semana de turnos nocturnos en el hospital. Al principio el sonido fue parte de su sueño, el eco lejano que la envolvía y la hacía girar en sus pesadillas. Sin embargo, el insistente timbre la arrancó el sueño, sacándola abruptamente de ese abismo oscuro. Desorientada, buscó a tientas el teléfono en la mesa de noche. Al ver la pantalla se dio cuenta que no reconocía el número. ¿Quién podría estar llamando a esta hora?, pensó. Podría ser una emergencia del trabajo, o tal vez un paciente grave, o un familiar en apuros. Con alguna duda respondió: Hola, ¿quién habla? Su voz salió apenas como un susurro. Al otro lado, el silencio era denso, opresivo. Apenas escuchaba el sonido de algo parecido a una respiración lenta y profunda, como si alguien intentara no hacer ruido. Hola, repitió Carmen, con el corazón latiéndole con fuerza. Por fin, después de unos segundos de angustioso silencio, una voz apenas audible susurró: No te preocupes, Carmen, estoy aquí para protegerte. Ella sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Esa voz era susurrante, arrastraba las palabras como si cada saliva fuera un acto de esfuerzo, y sin embargo sonaba familiar. ¿Quién eres?, preguntó Carmen, un tanto más firme, pero no hubo respuesta. La llamada terminó de repente, dejándola en una penumbra silenciosa y con una sensación de inquietud que no la dejó volver a dormir. Los días siguientes, Carmen intentó olvidarse de aquella llamada. Pensó que tal vez era alguna broma pesada de algún número equivocado. Sin embargo, esa noche, a la misma hora exacta, su teléfono volvió a sonar. Miró el número. Era el mismo de la noche anterior. Dudó un momento, pero decidió responder. ¿Quién eres?, preguntó de nuevo, ahora con una mezcla de enojo y ansiedad. La voz del otro lado volvió a hablar. Esta vez sonaba más clara, aunque extrañamente distorsionada, como si fuera una grabación antigua. Carmen, debes cuidarte. Alguien está observándote. Sintió un nudo formarse en su estómago. La voz tenía un tono entre tranquilizador y perturbador. Pero lo peor de todo era lo familiar que le resultaba. Había algo en ella que no lograba identificar. ¿De dónde me estás llamando? ¿Quién eres? Carmen sentía que la desesperación se apoderaba de ella, pero antes de que pudiera decir algo, la llamada se cortó. El día siguiente fue al trabajo con un peso en el pecho, intentando sacarse de la cabeza la voz de aquellas llamadas nocturnas. A lo largo del día revisó varias ocasiones su teléfono para ver si había algún mensaje o alguna llamada perdida, pero todo estaba en orden. Incluso intentó buscar el número de internet, pero no tuvo ningún resultado. Lo único que sabía era que provenía de una ciudad cercana, pero nada más. La tercera noche, Carmen decidió no dormirse esa noche. Preparó una gran cantidad de café, puso su serie favorita en la televisión y se quedó sentada en el sofá, esperando. No quería responder a la llamada, pero la curiosidad y el miedo la empujaban a intentar entender quién estaba detrás de todo eso. A las 2:37 am, en punto, el teléfono volvió a sonar.
Carmen, con la mano temblorosa, observó el número en la pantalla y si ignoraba la llamada, pero una vez más la ansiedad la venció. Respondió, esperando oír la misma voz. Carmen. Comenzó la voz, pausada, serena. Estás en peligro. Él se está acercando. Carmen sintió un escalofrío, pero intentó mantenerse firme. ¿Quién se está acercando? ¿De qué estás hablando? La voz respondió inmediatamente. El silencio se alargó tanto que Carmen pensó que la llamada había terminado, pero entonces escuchó algo. Alguien lloraba al otro lado de la línea, como un sosollo lejano. Carmen, yo soy tú. Su corazón se detuvo en un segundo. La otra voz, otro lado, era un efecto, la suya, distorsionada, débil y rota, pero definitivamente era su propia voz. Atemorizada intentó hablar, pero no pudo emitir ni un sonido. La llamada se cortó y el silencio de su habitación se hizo abrumador. La investigación, los días siguientes fueron una tortura para Carmen. Cada noche a las 2:37 am la llamada se repetía con mensajes cada vez más oscuros y crípticos. Corre, él viene por ti. Te queda un poco tiempo. No confíes en nadie. Incapaz de soportar, decidió cortarle lo que estaba ocurriendo a su amiga Laura, una colega del hospital. Laura, racional y pragmática, la escuchó con escepticismo, pero decidió ayudarla a investigar. Revisaron la historia del número de teléfono y descubrieron que pertenecía a un teléfono de un hospital psiquiátrico que había cerrado hace más de 10 años. Esto no tiene sentido, murmuró Carmen mientras miraba los registros. Laura, visiblemente incómoda, le sugirió consultar con la policía, pero Carmen temía que no la tomaran en serio. En cambio, optó por bloquear el número, confiando en que eso podría poner fin a la llamada. Esa noche, sin embargo, a las 2:37 am, el teléfono volvió a sonar, pero ahora era un número desconocido. Aterrada, decidió contestar, pero el teléfono no dejaba de sonar. Desesperada, lo apagó y lo lanzó al otro lado de la habitación. El silencio finalmente volvió y Carmen suspiró de alivio. Sin embargo, segundos después, un sonido helado rompió la paz. El teléfono comenzó a sonar nuevamente apagado. Carmen lo miró con horror. La pantalla estaba oscura, sin encenderse, pero el sonido continuaba llenando la habitación. Temblando, lo tomó con ambas manos y lo lanzó contra la pared. El aparato cayó al suelo en pedazos y el sonido se detuvo. El desenlace. Los días se volvieron una agonía para Carmen, quien apenas podía conciliar el sueño. En sus sueños veía sombras acechándola y escuchaba aquella voz sin cesar. Cada vez más desesperada, una noche, después de días de tormento y de sentirse constantemente vigilada, decidió ir al hospital psiquiátrico abandonado para buscar respuestas. Llegó al edificio en ruinas en una fría noche de otoño. Las ventanas estaban rotas, las paredes carcomidas por la humedad. Con cada paso, el aire parecía volverse más pesado y sus propios pasos resonaban con un eco inquietamente. Exploró las salas vacías. El polvo cubría cada rincón y el lugar parecía una tumba. De repente su teléfono comenzó a sonar nuevamente. Ella lo miró sorprendida. Estaba segura de haberlo dejado en casa. Sin embargo, ahí estaba.
en su bolsillo. La pantalla mostraba el mismo número de siempre. Carmen, sintiéndose atrapada en un terror sin salida, decidió contestar una última vez. Carmen, susurró la voz, débil y agónica. Tienes que salir antes que sea tarde. Pero en ese momento Carmen se dio cuenta de algo. Frente a ella una sombra comenzó a formarse en el pasillo. Era alta, distorsionada y se movía con lentitud hacia ella. Los ojos de la sombra brillaban con una intensidad inhumana y aunque no tenía rostro, Carmen podía sentir una sonrisa en esa presencia oscura. Retrocedió, pero la sombra se movía cada vez más rápido. La voz al otro lado de la línea gritaba pidiéndole que corriera, que escapara de inmediato. Carmen giró, corriendo tan rápido como pudo, atravesando los pasillos y escaleras hasta encontrar la salida del hospital. Apenas logró salir, la puerta de hierro se cerró de golpe detrás de ella, como si algo hubiera intentado retenerla adentro. El teléfono cayó de sus manos y el sonido de la llamada desapareció finalmente en el silencio de la noche. Días después, Carmen decidió mudarse a otra ciudad, dejando atrás cualquier rastro de ese extraño episodio. No volvió a recibir ninguna llamada, ni a ver aquella sombra que la acechaba. Sin embargo, cada noche a las 2:37 a.m., su sueño se interrumpe y despierta con una sensación abrumadora de que alguien la observa desde las sombras. Y aunque el teléfono nunca suena de nuevo, Carmen sabe que esa voz sigue ahí, esperando, vigilando. Este es el final de esta historia. Espero les guste y espero que esperen la próxima historia. Muchas gracias.